El éxodo masivo de venezolanos ha sido catalogado como uno de los flujos migratorios más importantes de la historia contemporánea, con más de 5.6 millones de refugiados y migrantes. Esta población se ha establecido a lo largo de América Latina, particularmente en Colombia. En 5 años, este país pasó de albergar unos 31.000 ciudadanos venezolanos a más de 1.7 millones. Es como si le hubieran instalado a toda una nación un nuevo motor económico que, sin embargo, aún no arranca. A enero de 2021, el 68.2% de los migrantes y refugiados venezolanos en Colombia contaba con un título de bachiller y el 27.5% con estudios de educación superior. En promedio, los migrantes y refugiados venezolanos tienen más años de educación que los colombianos. Tradicionalmente, el capital humano venezolano ha sido fuerte en áreas como la medicina, los hidrocarburos, la gastronomía y la cultura. El grueso de esta población es una población en edad productiva que trae algún tipo de formación, desde formación en oficios hasta gente muy preparada. Hemos encontrado esa gran oportunidad tanto en lo profesional como en lo técnico, mano de obra muy calificada para calzado, para confecciones, expertos en temas como cacao. No obstante esas cifras, la realidad es que el 92.1% de esta población trabaja en la informalidad. Además, un venezolano recibe en promedio un 12% menos de ingresos que un trabajador nacional, pese a que semanalmente en promedio trabaja 6 horas más. La población venezolana tiene un gran conocimiento en temas culturales. Pues todos hemos visto que hay una cantidad de músicos extraordinarios por las calles de Bogotá y hay una gran cantidad de músicos de conservatorio formados con mucho conocimiento. Por ejemplo, nosotros podremos tener acceso a profesores de unos niveles altísimos que son profesores de conservatorio. Un sondeo realizado por el Proyecto Migración Venezuela y la Fundación Ideas para la Paz entre 118 empresarios de todos los sectores y regiones del país identificó que el 81.4% de los empresarios están de acuerdo con que ese sector debería participar más en el proceso de integración de la población migrante y refugiada en Colombia. Sin embargo, existen barreras legales, administrativas, culturales e incluso sociales que lo impiden. Estudios rigurosos muestran que la migración puede tener un impacto positivo en nuestro bono demográfico y otros hablan de la contribución al crecimiento del PIB. Pero para aprovechar esta oportunidad debemos proveer condiciones materiales y de relacionamiento para la efectiva integración de esta población que en su mayoría tiene vocación de permanencia en el país. En cuanto a las condiciones materiales, se requiere como mínimo la garantía de derechos, el acceso a servicios del Estado, oportunidades económicas y leyes claras y estables. Hace 2 años nosotros preguntamos el tema de la contratación de capital venezolano y para finales del año 2019 el 44% de las empresas dijeron que sí habían contratado personal venezolano. En un principio no confiaban mucho en el PEP, no sabían cómo contratar un personal venezolano, o sea, no sabían cómo tener una visa. Yo creo por eso hay que trabajar mucho en la formalidad, porque en la medida en que no hay formalidad empiezan a contratar venezolanos porque les pagan menos, pues ahí sí que empiezan los locales a quedarse sin trabajo y bien empiezan a ver a los venezolanos como esa amenaza que te viene a quitar el pan. Ahí es la informalidad, no la migración, lo que está generando ese fenómeno. A menudo, los migrantes y refugiados no conocen cómo regularizar su estatus migratorio o no cuentan con los documentos para hacerlo. Las entidades tampoco tienen la información y sus funcionarios desconocen la normatividad.
Las empresas, por su parte, desconocen los procedimientos para contratar formalmente. De hecho, la mitad de los empresarios aseguró que para contratar debieron enfrentarse a que los migrantes no tuvieran la documentación requerida, lo que los obligó a flexibilizar sus procesos. Para una integración exitosa, creo que es clave la documentación, la regularización que Colombia va a comenzar ese gran proceso con EPTB. Porque eso da una base para que los migrantes puedan tener acceso a servicios y poder tener oportunidades económicas e integrarse al país. Sin la regularización, creo que es casi imposible hablar de la integración. Pero una vez superada la barrera de la regularización, también se enfrentan a un obstáculo que ha impedido que miles de venezolanos se inserten a la fuerza productiva: la dificultad para convalidar sus títulos profesionales o certificar su experiencia. Yo sí creo fielmente en que tenemos que asegurarnos de normalizar los títulos para aquellos que llegan con algún tipo de educación técnica, tecnológica o de universitaria. Sí es un desperdicio tremendo no poder emplear a personas que tienen experiencia y formación en ciertas áreas del conocimiento. Entonces, desde nuestra perspectiva, desde la óptica de desarrollo económico, terminan afectándose negativamente esas personas y terminan afectándose negativamente el tejido empresarial, que no puede en muchos casos contratar a los que no tienen una formación específica. Lo que está pasando ahorita no es integración virtuosa de los venezolanos al país. Es que los médicos se vuelven meseros. Es que los científicos van a coger café. Es que no se le está dando el trato nacional para poder incorporarse virtuosamente y contribuir al desarrollo y al crecimiento. Otra barrera es la xenofobia. Según muestran las encuestas, el 69% de la población colombiana tiene una percepción desfavorable de los recién llegados. Nos hemos encontrado con que algunos rectores, coordinadores, empleados exigen requisitos que no están en la ley. También lo vemos, por ejemplo, en el empleo, cuando las condiciones laborales son distintas para los colombianos y para los venezolanos. Lo que subyace a estas barreras es la xenofobia, la discriminación, el temor que tienen muchas comunidades también de sentirse desplazadas o que los recursos van a ir a la población venezolana y no a responder a las necesidades. La población colombiana creo que no tiene no tiene suficiente información sobre la población, y hay muchos mitos que están pasando por los medios y por las diferentes comunidades y están pensando en esos mitos y no en la información objetiva y verídica. Esos problemas con la información están en todos los niveles. En el desconocimiento de las leyes que los amparan por parte de los migrantes, en los prejuicios que se crean en las comunidades de acogida, pero adicionalmente, las autoridades tienen un vacío de información sobre quiénes son estos migrantes, qué capacidades tienen y dónde podrían ubicarse laboralmente. Lo que hemos aprendido en Barranquilla y aún más en la crisis del COVID es que entre más información tengamos de nuestros ciudadanos, mejor los podemos atender. Pero si me preguntan a mí, tal vez entender ese ciudadano, dónde está, de qué vive, dónde vive, nos ayudaría muchísimo para poder organizar con nuestros aliados internacionales y los recursos del gobierno nacional mayores y mejores apoyos. La cantidad de personas que han entrado a Colombia en los últimos años ha creado algunas dificultades en términos del poder hacer un mapeo real de las competencias que traen los venezolanos al país, de su perfil, de los sectores en los que pudieran trabajar. Entonces, eso lo que hace es dificultar el proceso de hacer un macheo entre esos perfiles y los sectores que tienen necesidades de talento. Los empresarios también son víctimas de esta problemática. Muchos desconocen las leyes y los procedimientos para poder emplear y contratar a los migrantes. A un empresario lo ponen en la situación
de que no solo tiene que cumplir las exigencias para contratar un trabajador, sino que tiene que cumplir las exigencias de Cancillería, del Ministerio de Trabajo, de cuántas cosas se te ocurra, de convalidación de títulos, de 8,000 cosas más. Pues hombre, por más deseo que tenga el empresario de contratar al profesional venezolano por su competencia, por su calidad para el trabajo, pues va a dudarlo muchísimo, porque resulta que va a ser un problema grave desde el punto de vista de que las barreras no se han levantado porque no se ha dado el trato nacional para contratar a los migrantes venezolanos en condiciones similares a las de los colombianos. Lo que sí es claro es que la migración representa beneficios para la economía. Los migrantes, como han comprobado las investigaciones, aportan al Estado, ya que al trabajar de manera formal realizan aportes al sistema de seguridad social y pagan impuestos. Además, los empresarios también se ven beneficiados, pues los migrantes venezolanos cuentan con capacidades diferenciales como mayor bilingüismo y presentan mayores tasas de retención. En temas económicos, creo que hay bastante experiencia empírica que demuestra que una correcta integración socioeconómica de migrantes pues genera impactos muy positivos en términos de economía. Yo creo que de diversidad también hay diferentes estudios y de nuevo evidencia práctica de cómo por ejemplo, en el sector empresarial, en los empleos, tener poblaciones diversas genera un aumento en temas de productividad, en temas de mejor ambiente laboral, de clima organizacional, en temas de innovación. La migración históricamente ha sido una herramienta de desarrollo y crecimiento económico. Entonces, ver la migración como una oportunidad es lo natural. Por supuesto, hay hoy en día discusiones ideológicas, políticas, filosóficas, de cómo manejar las olas migratorias desde los gobiernos locales y las presiones y las complejidades que le generan a las poblaciones locales, pero tiene que verse desde una perspectiva de una oportunidad. Los refugiados tienen tasas de retención más altas en comparación a los trabajadores, ¿verdad? El promedio local de los demás trabajadores. Y esto es muy importante. También estamos viendo que los venezolanos están entrando a Colombia y, ¿verdad?, cogiendo empleos que tal vez los colombianos mismos no quieren, ya sea porque sea un sector que ya no les interesa, o porque los empleos estén ubicados en partes del país donde no hay gran número o gran densidad de personas. Entonces estamos viendo que los venezolanos, en vez de ser una competencia para el trabajador colombiano, realmente están aportando y llenando, ¿verdad?, las vacantes. Entonces yo creo que esto es un ejemplo perfecto de un ganar-ganar. Son muchas las organizaciones que han visto crecer su competitividad y su reputación al incluir a la población migrante en sus nóminas. La empresa de telefonía Claro, la de hamburguesas Sierra Nevada o la empresa de call center Teleperformance son grandes ejemplos de éxito. También hay otros casos más pequeños como el Hotel Atrium Plaza en Barranquilla. Inteligentes. Necesidad. Talento. Esfuerzo. Ganas de trabajar. Resilientes. Admiración. Diversidad. Oportunidad. Solidaridad.